Filas de repente se levantó, agarró la mano de su hijo y le lanzó una mirada cautelosa en dirección a Yusef antes de hablarle suavemente. Vamos, cariño, cambiemos de asiento. El chico miró a Yusef con curiosidad, pero su madre lo arrastró sin decir otra palabra. Carol regresó unos momentos después, de pie en su fila con los brazos cruzados. Su expresión era la de alguien que había tomado una decisión sobre algo desagradable. Señor, dijo con la voz cargada de falsa cortesía. Creo que estaría más cómodo en la parte trasera del avión. Levantó la vista de su libro. ¿Por qué? Carol suspiró como si estuviera hablando con un niño que no podía entender algo simple. Los pasajeros de primera clase pagan mucho dinero por la comodidad. Dijo haciendo un gesto vago a su alrededor y tu presencia está bien. Digamos que algunas personas se sienten incómodas con mi presencia. Forzó una sonrisa con los labios apretados. Destaca si algunos de nuestros viajeros más experimentados esperan un cierto nivel de clientela. En primera clase, Jove estudió su rostro y notó el ligero tic en su mandíbula cuando no reaccionó de inmediato. Ya veo. Dijo finalmente con su voz. Calma y, ¿dónde exactamente sugieres que me siente? La sonrisa falsa de Carol se ensanchó. Bueno, puedo encontrarte un asiento y clase ejecutiva o tal vez incluso económica. Creo que estarías más cómoda allí. Jove inclinó la cabeza ligeramente. No creo que sea necesario. Ella levantó una ceja. Entonces puedes pagar este boleto. Hubo una pausa, luego sin decir palabra Yusef metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, abrió la confirmación de la reserva y la cortante y desprovisto de la amabilidad que había usado con los pasajeros anteriores. El hombre sin rostro metió la mano en su bolsillo y le entregó su tarjeta de embarque. Carol la tomó entrecerrando los ojos al leer el nombre antes de mirarlo nuevamente. Miss Jove dijo arrastrando las palabras, arrastrando el nombre como si no le resultara familiar en la lengua. Él asintió. Educadamente ella dejó escapar un suspiro dramático antes de darle la vuelta al boleto, revisando los detalles como si esperara encontrar un error. Cuando no apareció ninguno, chasqueó la lengua contra los dientes y se lo devolvió de mala gana. ¿Estás seguro de que este es tu vuelo?, preguntó inclinando la cabeza en una mueca de preocupación. Sí, Jove, respondió su voz firme. Carol puso los ojos en blanco. Bueno, si tú lo dices. Se hizo a un lado aunque su renuencia era palpable. Cuando pasó junto a ella, escuchó el final de sus palabras murmuradas a otra azafata. Ahora dejan entrar a cualquiera en primera clase. Se burló en voz baja. Elegiste no reaccionar. Había tratado con personas como Ur antes. No había nada nuevo en un prejuicio escondido detrás de un uniforme pulido y una sonrisa forzada. Dentro del avión, la cabina de primera clase exudaba lujo. Los asientos eran espaciosos, tapizados en cuero fino y el aire olía a lino fresco y cítricos. La suave iluminación arrojaba un brillo cálido sobre el elegante interior y los asistentes uniformados se apresuraban a atender a los pasajeros que ya estaban instalados. YF encontró su asiento cerca de la ventana, colocó su equipaje de mano en el compartimento superior y se sentó exhalando lentamente. Estaba acostumbrado a los vuelos largos y prefería pasarlos en paz, leyendo o contemplando las nubes. Abrió un libro y dejó entrar sus dedos rozando las suaves páginas mientras se preparaba para el viaje que lo esperaba. Unos minutos después, Carol entró en la cabina de primera clase con una bandeja en la mano mientras caminaba por el pasillo. Ofreciendo bebidas a los pasajeros, su comportamiento había cambiado. Su expresión previamente tensa se había fundido en una cálida sonrisa profesional. Señor, ¿desea una bebida? ¿Vino, whisky, un cóctel? Ella preguntó. Un hombre de negocios bien vestido sentado unas filas más adelante. Ella continuó de esta manera, ofreciendo un servicio personalizado a cada pasajero, participando en breves conversaciones agradables, pero cuando llegó a la fila de Yusef su sonrisa se desvaneció. Se dio la vuelta y pasó a su lado sin decir palabra. YF observó mientras lo saltaba por completo, pasando al siguiente pasajero, una mujer de mediana edad con ropa de diseñador. La mujer lo miró a Jove y luego a Carol. ¿Lo olvidaste? Los labios de Carol se apretaron como si estuviera conteniendo una mueca de desprecio. O ella dijo fingiendo sorpresa, ¿quiere algo, señor? Jove permaneció tranquilo. ¿Una botella de agua, por favor? Carol soltó una risa suave como si hubiera hecho una petición ridícula. ¿Seguro que no quiere nada más?, preguntó su voz mezclada con condescendencia. Las bebidas en primera clase no son gratis, ¿sabes? Hubo una pausa incómoda. Jove cerró su libro y la miró a los ojos.
Me di cuenta de que la sonrisa de Carol se amplió. Bueno, si insistes, se alejó y regresó un minuto después con un vaso de plástico lleno de agua tibia. En lugar de colocarlo suavemente sobre su mesa, lo dejó caer descuidadamente y provocó que un poco salpicara en su manga. Oh, no, dijo en un tono que carecía de remordimiento genuino. Espero que eso no manche. YF se limpió la manga con una servilleta y permaneció en silencio cerca. Un rico hombre de negocios con un traje a medida se rió entre dientes. No la culpo, le murmuró al pasajero a su lado. No puedes culpar a las personas por ser cautelosas en estos días. Nunca se sabe quién está sentado a tu lado. Una mujer que viajaba con su hijo pequeño sentada a unas pocas filas de distancia se puso de pie de repente, agarró la mano de su hijo y le lanzó una mirada furtiva a Yusef antes de susurrarle, «Vamos, cariño, movámonos a otro asiento». Yusef vio que el niño lo miraba con curiosidad mientras su madre lo alejaba. Había experimentado cosas peores. Había escuchado cosas peores. Lo habían mirado con sospecha antes, pero, ¿qué? Lo irritó no era el prejuicio absoluto, era la forma insidiosa en que la gente como Carol esperaba que lo tolerara. Pasaron los minutos y Carol regresó. Esta vez se paró en esta fila con los brazos cruzados. Señor, dijo con forzada cortesía, creo que estaría más cómodo en la parte trasera del avión. Usted levantó una ceja. ¿Por qué? Carol suspiró como si estuviera hablando con un niño. Los pasajeros de primera clase pagaron mucho dinero por comodidad y ella hizo un gesto vago. Tu presencia está incomodando a algunas personas. Mi presencia, bueno, te destacas, dijo. Sus ojos se movieron rápidamente hacia su atuendo y algunos pasajeros, especialmente aquellos que viajan con frecuencia, esperan un cierto nivel de clientela en primera clase. La expresión de EF no cambió. Veo, dijo su voz tranquila y, ¿cómo propones que me mueva a la parte de atrás? Carol se cruzó de brazos. Puedo encontrarte un asiento en clase ejecutiva o tal vez incluso en económica. Eso no será necesario. Ella sonrió. O entonces puedes pagar este boleto. Yusef no respondió de inmediato. En su lugar metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y abrió su libro. En confirmación lo levantó para que ella viera el de Carol. La sonrisa burlona vaciló por primera vez. La pantalla mostraba claramente su boleto de primera clase y el precio completo pagado por él. Parpadeó como si estuviera luchando por procesar bien la información, dijo rígidamente dando un paso atrás, si ese es el caso, supongo que te quedarás aquí. Luego, en voz baja, murmuró, veamos cuánto dura eso. Se dio la vuelta y se alejó, su postura rígida por la irritación. YF exhaló por la nariz, pero su agarre en el apoyabrazos se tensó ligeramente. Ligeramente, este vuelo iba a ser más largo de lo que había anticipado. Carol se movió por la cabina de primera clase con alegría exagerada, mostrando sonrisas brillantes a cada pasajero que atendía. Se comportaba con un aire de superioridad, inclinándose ligeramente por la cintura cada vez que servía bebidas, participando en la conversación ligera con hombres de negocios y mujeres bien vestidas como si fueran viejos amigos, pero cada vez que miraba hacia ti, su expresión se oscurecía y parecía hacer todo lo posible para ignorarlo. YF permaneció sereno, hojeando las páginas de su libro. Estaba acostumbrado a ser tratado con escepticismo por aquellos que juzgaban a las personas únicamente por la apariencia. Su silencio parecía molestar a Carol aún más. Ella prosperó en el poder al ver que su autoridad era reconocida, pero YF no le dio nada. Carol continuó sirviendo. Le ofreció a un pasajero una copa de vino tinto asintiendo mientras se reía entre dientes ante algún comentario mundano. Se acercó a una mujer de mediana edad que le dio una sonrisa. Cómplice, otro gin y tónico para usted, señora. La mujer sonrió radiante. Carol finalmente llegó a la fila de Yusef, pero apenas disminuyó su paso. No reconoció su presencia ni le preguntó si quería algo. Fue una omisión deliberada. Sus dedos golpearon ligeramente la bandeja que llevaba mientras pasaba junto a él, su ritmo casi desafiante. Discúlpeme, Joe, gritó. Su voz era tranquila y mesurada. Carol se detuvo pero no se giró inmediatamente cuando finalmente lo enfrentó. Su sonrisa era tensa. Si me gustaría una bebida. Sus labios se curvaron ligeramente. O una botella de agua. Parpadeó como si la solicitud la sorprendiera. Ella entonces soltó una suave risa burlona. Seguro que no quieres otra cosa. El agua está bien. Carol suspiró dramáticamente sacudiendo la cabeza. Por supuesto, pero sabes que las bebidas en primera clase no son gratis, ¿verdad?
Algunos pasajeros cercanos se movieron incómodos. El hombre de negocios al otro lado del pasillo sonrió mirando su vaso de whisky como si disfrutara del intercambio. Soy consciente de que respondiste. Carol puso los ojos en blanco, giró sobre sus talones y se alejó. Cuando regresó un minuto después sostuvo un vaso de plástico con agua en lugar de una botella. En lugar de colocarlo suavemente sobre su mesa, lo dejó caer descuidadamente haciendo que un poco salpicara en su manga. O no, dijo con fingida preocupación. Espero que eso no te manche. Con calma tomó una servilleta y se limpió la manga sin hacer comentarios. Su moderación solo la irritó aún más. El hombre de negocios al otro lado del pasillo se inclinó más cerca de su compañero de asiento, murmurando lo suficientemente fuerte para ser escuchado. No puedes culpar a la gente por ser cautelosa en estos días. Nunca sabes quién está sentado a tu lado. Lo ignoraste. Una mujer con su hijo pequeño sentada a unas filas de repente se levantó, agarró la mano de su hijo y le lanzó una mirada cautelosa en dirección a Yusef antes de hablarle suavemente. Vamos, cariño, cambiemos de asiento. El chico miró a Yusef con curiosidad, pero su madre lo arrastró sin decir otra palabra. Carol regresó unos momentos después, de pie en su fila con los brazos cruzados. Su expresión era la de alguien que había tomado una decisión sobre algo desagradable. Señor, dijo con la voz cargada de falsa cortesía. Creo que estaría más cómodo en la parte trasera del avión. Levantó la vista de su libro. ¿Por qué? Carol suspiró como si estuviera hablando con un niño que no podía entender algo simple. Los pasajeros de primera clase pagan mucho dinero por la comodidad, dijo haciendo un gesto vago a su alrededor. Y tu presencia está bien. Digamos que algunas personas se sienten incómodas con mi presencia. Forzó una sonrisa con los labios apretados. Destacas y algunos de nuestros viajeros más experimentados esperan un cierto nivel de clientela. En primera clase, Joff estudió su rostro y notó el ligero tic en su mandíbula cuando no reaccionó de inmediato. Ya veo, dijo finalmente con su voz calma. ¿Y dónde exactamente sugieres que me siente? La sonrisa falsa de Carol se ensanchó. Bueno, puedo encontrarte un asiento y clase ejecutiva o tal vez incluso económica. Creo que estarías más cómoda allí. Joff inclinó la cabeza ligeramente. No creo que sea necesario. Ella levantó una ceja. Entonces puedes pagar este boleto. Hubo una pausa. Luego, sin decir palabra, Yusef metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Abrió la confirmación de la reserva y la levantó para que ella viera la pantalla que mostraba su boleto de primera clase junto con el monto total pagado por él. La sonrisa de Carol vaciló por primera vez. Ella miró la pantalla. Sus dedos se curvaron ligeramente a sus costados. Bueno, dijo rígidamente dando un paso atrás. Si ese es el caso, supongo que te quedarás aquí entonces solo lo suficientemente abajo para que solo él la escuche. Murmuró en voz baja. Veamos cuánto dura es. Con eso se dio la vuelta y se alejó, sus hombros tensos por la irritación. Joff exhaló lentamente. Su agarre en el apoyabrazos se apretó ligeramente, pero su rostro permaneció impasible. El vuelo apenas había comenzado y él tenía aún sintiendo que esto estaba lejos de terminar. Carol se movió rápidamente a través de la cabina, su irritación apenas oculta detrás de su fuerza sonrisas. Cada interacción con otros pasajeros parecía ser una exhibición exagerada de profesionalismo, como si necesitara una audiencia para presenciar cuán impecablemente manejaba el servicio de primera clase. Pero cada vez que su mirada se posaba en ti, un destello de molestia cruzaba su rostro. Él todavía estaba allí, no se había movido, no había reaccionado a sus provocaciones que solo la hicieron más decidida a demostrar que él no pertenecía. Comenzó a sembrar sutilmente semillas de duda entre los pasajeros mientras rellenaba el vaso de un hombre de negocios. Se inclinó ligeramente susurrando lo suficientemente alto para que otros oyeran. No quiero alarmarlo, señor, pero algunos de los pasajeros están preocupados por cierto individuo en esta cabina. Nunca se sabe. En estos días se enderezó y le dio una mirada cómplice. Antes de seguir adelante se detuvo en otra fila a hablar con una mujer de mediana edad vestida con joyas. Cara siempre es un poco inquietante, ¿no? Quiero decir, no quiero asumir nada, pero, ¿no parece extraño? La mujer te miró y luego volvió a mirar a Carol con una ceja levantada. Ahora que lo mencionas, ha estado terriblemente callado. Carol asintió solemnemente. Exactamente, ¿y viste cómo se negó a moverse cuando sugerí cortésmente un asiento más apropiado? Dejó escapar un suave suspiro sacudiendo la cabeza como si la gente decepcionada en estos días simplemente no respetara el sistema de clases. No pasó mucho tiempo para que se extendieran los murmullos.
Algunos pasajeros te lanzaron miradas cansadas. Otros ajustaron sutilmente sus posiciones de asiento inclinándose ligeramente como si eso pudiera crear más distancia. Un hombre sentado al otro lado del pasillo sacó su teléfono y comenzó a filmarte discretamente en caso de que luego afirmara que Carol te vigilaba mientras regresaba a la cocina. Todavía estaba tranquilo, todavía impasible, eso la molestaba. No le estaba dando la reacción que ella quería. Necesitaba algo más grande. De repente, se encendió. Carol le dio un respingo y rápidamente caminó de regreso hacia su fila, de pie junto a su asiento. Los murmullos en la cabina se calmaron cuando algunos pasajeros se giraron para mirar. Señor, comenzó lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Tengo que preguntar qué estaba haciendo exactamente con su bolso antes. F levantó la vista. Su expresión era ilegible. Lo siento. Carol se cruzó de brazos. Su bolso. Un pasajero mencionó haberlo visto hurgar en él de una manera sospechosa. Nos tomamos la seguridad muy en serio en este vuelo. F mantuvo su voz mesurada. Estaba buscando mi teléfono. Carol dejó escapar un suspiro dramático. Mira. No estoy diciendo que hayas hecho algo malo, pero con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, la gente naturalmente está un poco nerviosa. Un hombre de negocio sentado cerca asintió con la cabeza en acuerdo. No se puede ser demasiado cuidadoso en estos días, murmuró. Carol miró hacia la cabina de vuelo donde estaba el capitán. Hablando con otro miembro de la tripulación, luego se volvió hacia usted. ¿Le importaría mostrarme el contenido de su bolso? F la miró a los ojos y luego lentamente se agachó abriendo la cremallera de su equipaje de mano. Levantó la solapa y reveló un conjunto de pertenencias cuidadosamente empaquetadas. Un libro, un par de gafas de sol, una billetera de cuero y su teléfono nada inusual. Carol frunció el ceño. Había esperado vacilación, resistencia a algo para justificar su sospecha. En cambio él había obedecido con demasiada facilidad, haciéndola quedar como una tonta frente a los pasajeros que miraban. Se mordió el interior de la mejilla antes de negar con la cabeza. Está bien, pero debes entender que tenemos que ser muy cautelosos con los pasajeros desconocidos. Algunos murmullos recorrieron la cabina. Carol se giró para irse, pero luego dudó. El plan no estaba funcionando, necesitaba intensificar. Inhaló bruscamente y luego dio un dramático paso hacia atrás. Oh Dios mío, ella jadeó, ojos muy abiertos. ¿Acabas de decir? ¿Acabas de amenazarme? Toda la cabina se congeló. Varias cabezas giraron en su dirección. Los ojos de EF se entrecerraron levemente. Discúlpame. Carol colocó una mano temblorosa sobre su pecho, su respiración de repente irregular. No puedo creer esto. Él acaba de amenazarme. Dijo algo sobre bajar el avión. Jadeos estallaron en toda la cabina. Un hombre sentado a 2 filas de distancia salió disparado de su asiento. ¿Qué diablos acaba de decir? Sabía que algo andaba mal con el otro pasajero, susurró la mandíbula de Joseph apretado. Nunca dije nada parecido. Carol dio otro paso atrás como si tuviera un arma apuntándola. Oh Dios, se está poniendo agresivo. Creo que tiene algo en su bolso. Eso fue todo lo que hizo falta. El caos estalló en la cabina de primera clase. Una mujer gritó. Un hombre tomó su teléfono, frenéticamente marcando un número de emergencia que no funcionaría en el aire. Varios pasajeros se apresuraron a alejarse de ti. La tripulación de cabina respondió instantáneamente. 2 alguaciles de vuelo, hombres vestidos de civil pero entrenados para estas situaciones, irrumpieron por el pasillo hacia las manos de YF. ¿Dónde podemos verlos? Uno de ellos gritó antes de que pudieras reaccionar. Ambos alguaciles lo abordaron obligándolo a contra el asiento antes de golpearlo contra el suelo. Los pasajeros gritaron cuando uno de los alguaciles agarró su muñeca y la retorció detrás de su espalda, empujando su rodilla contra la columna de TC. Está resistiendo. El otro alguacil gritó. Aunque tú tenías, no hizo ningún esfuerzo por defenderse. Uno de ellos agarró un par de bridas de plástico, las puso alrededor de la muñeca de Joseph y tiró de ellas con fuerza. No hice nada, dijo Joseph, con voz firme pero controlada. Cállate el primero. Marsal ladró presionando más fuerte contra su espalda. Carol se quedó cerca mirando con una mezcla de satisfacción petulante y preocupación teatral. No quise que se intensificara así, dijo con voz temblorosa, pero estaba tan asustada que pensé que me iba a lastimar. Los pasajeros murmuraron de acuerdo.
Alguien seguía grabando, capturando cada segundo de la humillación de Yusef. El capitán finalmente entró en la cabina frunciendo el ceño ante el caos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Carol inmediatamente se volvió hacia él y le señaló con un dedo tembloroso. Capitán, me amenazó, estaba actuando de manera sospechosa y estoy bastante seguro de que tiene algo peligroso en su bolso. El capitán la estudió y luego miró a Yusef, que permaneció inmovilizado en el suelo. ¿Revisaste su bolso? Carol vaciló. El ceño fruncido del capitán se profundizó. ¿De verdad lo viste hacer algo amenazador? Carol apretó los labios. Había ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Solo estaba tratando de mantener a todos a salvo. El capitán dejó escapar un suspiro lento antes de mirar a los alguaciles. Llévenlo a la parte trasera. Resolveremos esto cuando aterricemos. Sin decir otra palabra, levantaron a Yusef y lo llevaron a la fuerza hacia la parte trasera del avión. Carol lo vio irse. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por euforia. Había ganado, al menos eso era lo que pensaba, porque lo que no sabía era que cuando el avión aterrizara, la verdad saldría a la luz y se arrepentiría de cada palabra que había dicho. En el momento en que el avión tocó tierra, la tensión dentro de la cabina era palpable. El capitán ya había informado al equipo de seguridad en tierra sobre el incidente a bordo y, mientras el avión se dirigía hacia la terminal, varios oficiales uniformados y agentes federales se reunieron afuera listos para abordar. Los pasajeros susurraban entre ellos, algunos lanzando miradas inquietas hacia la parte trasera del avión donde Yusef estaba sentado. Su muñeca todavía estaba atada con las ataduras de plástico. Permaneció en silencio. Su expresión era ilegible. Carol se paró cerca del frente de la cabina nerviosamente. Ajustando su uniforme había esperado cierto nivel de caos, pero ahora que habían aterrizado un destello de duda carcomía los bordes de su confianza, había estado tan segura de que su versión de la historia sería aceptada sin cuestionamientos. Había elaborado su mentira cuidadosamente, embelleciendo los detalles lo suficiente para hacer que Yusef pareciera una amenaza sin inventar directamente algo que no pudiera defenderse. Aún había una persistente sensación de inquietud cuando vio a los oficiales de la ley preparándose para abordar tan pronto como el jet bridge estuvo asegurado. 3 oficiales entraron, su presencia exigiendo atención inmediata. Se movieron con propósito sus manos, descansando cerca de sus pistoleras, escaneando la cabina con práctica. Ojos detrás de ellos había un investigador federal de aspecto severo vestido con un traje oscuro, su placa sujeta a su cinturón. Intercambió algunas palabras tranquilas con el capitán antes de asentir hacia la parte trasera del avión. ¿Dónde está? El oficial principal preguntó a los alguaciles de vuelo que lo habían sujetado. Hizo un gesto hacia él. Aquí atrás. Él estaba actuando sospechosamente, se negó a cooperar y amenazó a un asistente de vuelo. Yusef fue puesto de pie, su postura permaneció relajado, su expresión era ilegible mientras lo llevaban hacia el frente del avión. Los ojos de todos los pasajeros estaban sobre él, muchos todavía convencidos de que acababan de presenciar a un criminal siendo escoltado fuera del avión. Los teléfonos estaban levantados y grababan cada paso. Algunos pasajeros murmuraban entre sí en voz baja, sabía que algo andaba mal con él. Solo se sentó allí todo el vuelo, como si estuviera esperando algo. La azafata fue tan valiente al hablar. Carol respiró profundamente cuando llevaron a Yusef junto a ella. Había ensayado, maldijo la forma en que esto se desarrollaría en su cabeza, contaría su aterradora experiencia, como la había hecho sentir insegura y le creerían, sin lugar a dudas, siempre lo hacían. El oficial principal se volvió hacia ella. Usted es la azafata informante. Carol enderezó su postura sintiendo rápidamente. Sí, señor. Ella dejó escapar un suspiro como si se estuviera recomponiendo. Yo solo estaba haciendo mi trabajo cuando empezó a actuar de manera extraña. Estaba hurgando en su bolso y cuando le pedí que cooperara se negó. Entonces murmuró algo sobre que este era su último vuelo y mentiroso, dijo en voz baja pero firme. Carol jadeó dramáticamente colocando una mano sobre su pecho. ¿Ves que es agresivo? Tenía miedo por mi vida. El investigador federal levantó una mano haciendo señal de silencio. Solucionemos esto apropiadamente, lo llevaremos para interrogarlo. Los pasajeros pueden
desembarcar, pero necesitaremos declaraciones de la tripulación. Los labios de Carol se torcieron en una sonrisa mientras YF era escoltado por el jet bridge. En el momento en que estuvieron fuera de la vista, exhaló aliviada volviéndose hacia los pasajeros restantes con una expresión de preocupación cuidadosamente construida. Solo quiero agradecerles a todos por mantener la calma durante esta aterradora situación. Algunos pasajeros que pasaban asintieron con la cabeza en acuerdo. Algunos incluso le dieron sonrisas tranquilizadoras. Ella había jugado a la víctima perfectamente, pero su alivio duró poco. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, otro hombre de traje entró en la cabina. A diferencia de los oficiales, su comportamiento estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. No era una autoridad local, su placa indicaba un rango superior a alguien de una agencia gubernamental. Pasó junto a los pasajeros sin mirar y se acercó al capitán. Necesitaré acceso a las imágenes de seguridad, dijo simplemente. Carol se puso rígida. El capitán vaciló. ¿Es eso necesario? El agente no respondió de inmediato. En lugar de eso se giró y finalmente miró a Carol, su mirada penetrante. Si esto era una amenaza real, entonces revisar todas las imágenes es un procedimiento estándar. Si no lo era, dejó la oración colgando. Una ola fría de pánico recorrió la columna de Carol. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Los siguientes 30 minutos fueron insoportables. Todos los pasajeros habían desembarcado y Carol permaneció dentro del avión inquieta mientras el agente y su equipo accedían a las cámaras internas del avión. Ella trató de racionalizarlo. Lo que sea que vieran todavía podía girar la historia a su favor, pero luego la expresión del agente se oscureció. El estómago de Carol cayó cuando lo vio pausar la grabación, rebobinarla y luego reproducirla. Nuevamente todo estaba allí, cada palabra, cada acción, la forma en que había ignorado la presencia de Yusef, la forma en que se había burlado de él, por la forma en que había intensificado intencionalmente la situación, susurrando a los pasajeros, creando paranoia donde no la había habido, y luego el momento final, la forma en que había dado un paso atrás deliberadamente, jadeando por un efecto antes de acusarlo falsamente de hacer una amenaza. Sintió que se le cortaba la respiración cuando el agente se volvió lentamente para mirarla de frente. Usted, dijo su voz desconcertantemente tranquila, estás en muchos problemas. La boca de Carol se secó. Yo era suficiente. El agente le hizo un gesto a uno de sus subordinados. Tráigala con nosotros. Las palabras apenas registradas antes, un par de manos agarraron sus brazos. Espera, no entiendes. No, el agente interrumpió. Entiendo perfectamente. Inventaste una acusación, incitaste al pánico y reportaste falsamente una amenaza en un vuelo comercial. Eso es un delito federal. Todo el cuerpo de Carol se puso rígido. Esto no se suponía que pasara. Se suponía que debían creerle. Miró hacia el capitán en busca de ayuda, pero su expresión era ilegible. Los mismos pasajeros que la habían elogiado hace minutos ahora se habían ido y no quedaba nadie para defenderla. Mientras la sacaban del avión, el miedo se instaló en sus huesos. Afuera en la terminal del aeropuerto, las cámaras destellaban mientras los agentes federales la escoltaban hasta una sala de detención privada. Los periodistas pululaban ansiosos por un titular, pero lo que ninguno de ellos sabía todavía, lo que Carol aún no se había dado cuenta, era que la peor parte aún estaba por venir, porque cuando la verdad sobre quién era realmente Yusef saliera a la luz, todo lo que había hecho quedaría expuesto al mundo entero y no habría forma de escapar. Yusef estaba sentado en la sala de interrogatorios de la ventana Stark en el aeropuerto, su muñeca ligeramente libre de las ataduras de plástico, pero todavía con las marcas rojas de donde habían sido apretadas demasiado. Permanecía sereno, sus manos descansaban ligeramente sobre la mesa frente a él. Frente a él estaba sentado el investigador federal, sus ojos agudos estudiando cada movimiento de Yusef. Dos oficiales uniformados estaban cerca de la puerta, los brazos cruzados. Su presencia un claro recordatorio de que esto seguía siendo un asunto serio. Empecemos con lo básico, dijo el investigador hojeando un archivo. Se le acusó de hacer una amenaza terrorista a bordo de este vuelo. No lo hice, Joe respondió con voz tranquila. El investigador no parecía sorprendido, así que lo niega. No había nada que negar. La azafata mintió. El investigador lo estudió y luego se reclinó en su silla. Entiendes que en casos como estos tenemos que ser minuciosos. Esto no se trata solo de ti, se trata de la seguridad de cientos de pasajeros. Entiendo que Joe dijo con voz firme. También entiendo que en situaciones como estas la gente tiende a asumir lo peor cuando alguien que se parece a mí está involucrado. El investigador exhaló golpeando su bolígrafo contra la mesa. Hemos revisado las imágenes del vuelo. Joe permaneció en silencio esperando. Las cámaras cuentan una historia muy diferente de lo que informó la azafata. El investigador cerró el archivo frente a él y se encontró
Con la mirada de Joe, ella inventó todo desde el momento en que abordaste, te trató de manera diferente, te ignoró y sirvió bebidas, hizo comentarios degradantes e incluso trató de te hago mover a una sección diferente del avión. Uno de los oficiales cerca de la puerta se movió ligeramente como si se sintiera incómodo. El investigador continuó luego. Cuando eso no funcionó empezó a susurrar a los pasajeros sembrando semillas de duda, creó una sensación de paranoia y finalmente mintió descaradamente alegando que hiciste una amenaza cuando las imágenes muestran claramente que nunca lo hiciste. Permaneciste sereno. Lo sé. El investigador lo estudió cuidadosamente. No parece sorprendido. No lo estoy. Hubo una pausa. El investigador golpeó sus dedos contra la mesa. Y aún así no te defendiste, no te resististe incluso cuando te sujetaron. Tu mirada no vaciló. ¿Cuál habría sido el punto? El investigador dejó escapar un suspiro lento. Así que esto es lo que pasa ahora. Te estamos exculpando oficialmente de todo delito. No serás acusado de nada y tu expediente permanecerá limpio. Hubo un ligero cambio en la habitación, un reconocimiento tácito del error que se había cometido, pero eso no es todo. El investigador agregó la azafata Carol Beston se enfrentará a graves consecuencias. La expresión de Joseph permaneció neutral, pero había un destello de interés en sus ojos. ¿Qué tipo de consecuencias? Ya la han retirado del deber con efecto inmediato, dijo el investigador, pero dada la naturaleza de sus acciones probablemente enfrentará cargos criminales. Informar falsamente de una amenaza terrorista es un delito federal y con la cantidad de evidencia que tenemos no podrá negarlo. Hubo un golpe en la puerta y otro agente entró entregando una tableta al investigador. Miró la pantalla y luego la giró hacia ti. Si ya había comenzado. Yusuf miró la pantalla. Las noticias habían aparecido. Titulares en la pantalla: asistente de vuelo acusa falsamente a pasajero de terrorismo captado por cámara. Perfil: racias en los cielos. Aerolínea bajo fuego por trato injusto a pasajero. Video viral expone discriminación a 35.000 pies. El rostro de Carol fue publicado en sitios de noticias y redes sociales capturados en fotogramas de las imágenes del vuelo. En una imagen se la vio susurrando a un pasajero sembrando sospechas, en otra fue atrapada mintiendo acusándolo falsamente. Si Internet ya había comenzado a destrozarla. El investigador suspiró. Ya terminó. La aerolínea está luchando por distanciarse de ella, pero eso no será suficiente. La gente quiere justicia. Ya se habla de una demanda. Usted no dijo nada, no era necesario. El investigador dejó la tableta y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ahora, antes de que terminemos con esto, necesito preguntar, ¿quiere presentar cargos? Usted consideró la pregunta. Una demanda arruinaría por completo a Carol Beston, garantizaría que nunca volviera a trabajar en la aviación, haría que su nombre fuera sinónimo de discriminación racias, pero él sabía que, sin importar lo que hiciera, su vida ya estaba destruida. Finalmente negó con la cabeza. No, no necesito presentar cargos, el mundo se ocupará de ella. El investigador levantó una ceja, pero no discutió lo suficiente. Se puso de pie haciendo un gesto para que los oficiales se hicieran a un lado. Eres libre de irte, señor USFYF. Se levantó de su silla. Se enderezó las mangas mientras caminaba hacia la puerta. El investigador vaciló. Solo hay una cosa que todavía no entiendo, admitió. Que nunca reaccionaste ni una vez, incluso cuando te trataban como a un criminal, nunca te defendiste. ¿Por qué? Lo miré con una pequeña sonrisa cómplice tirando de la comisura de sus labios porque sabía exactamente cómo terminaría esto y con eso salió de la habitación dejando al investigador mirándolo fijamente. Carol Beston estaba sentada en una pequeña oficina sin ventanas en el aeropuerto, sus manos entrelazadas firmemente en su regazo, su rostro estaba pálido, sus ojos se movían nerviosamente mientras esperaba que alguien, cualquiera, entrara y le dijera que todo esto era un malentendido. Pero el silencio de la habitación era sofocante. La habían sacado del avión inmediatamente después del aterrizaje, escoltada por pasajeros y tripulación que ahora la miraban no con admiración sino con sospecha y disgusto. Había tratado de protestar. Había insistido en que solo había estado cumpliendo con su deber, que se había sentido genuinamente amenazada, pero nadie le había creído. En el momento en que la aerolínea vio las imágenes de seguridad todo cambió. La puerta se abrió y entraron dos hombres de traje. Uno de ellos era el investigador federal que había interrogado a Yusef. El otro era un ejecutivo de la aerolínea de aspecto severo. Sus labios presionados en una delgada línea de decepción se sentaron frente a ella deslizando una carpeta sobre la mesa entre ellos. Carol Beston. El investigador dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. ¿Entiendes por qué estás aquí, Carol? Tragó saliva. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. La expresión del investigador permaneció ilegible. Tu trabajo, repitió. Tu trabajo era
brindar un servicio seguro y justo a cada pasajero en ese vuelo. En lugar de eso te involucraste en un perfil racias, incitaste al pánico entre los pasajeros y acusaste falsamente a un hombre inocente de terrorismo, y todo el incidente fue captado por la cámara. El ejecutivo de la aerolínea suspiró frotando su sien mientras sacaba una hoja de papel y la empujaba hacia ella. Efectivo, inmediatamente estás despedido de esta aerolínea. Ya no se te permitirá trabajar para ninguna aerolínea afiliada. Tu nombre será agregado a la lista negra de aviación nacional. La respiración de Carol se entrecortó. Espera, ¿que me estás despidiendo? El investigador no reaccionó. Eso no es todo. El Departamento de Justicia está revisando tu caso por posibles cargos criminales. Informar falsamente sobre una amenaza terrorista es un delito federal. Las manos de Carol temblaron, pero no quise que llegara tan lejos. La mirada del investigador se endureció. Eso no cambia lo que hiciste. Viste a un hombre que no creías que pertenecía a primera clase y en lugar de tratarlo como a cualquier otro pasajero, decidiste apuntarlo. Le susurraste a los pasajeros, creaste un miedo innecesario, miedo, y cuando eso no fue suficiente, mentiste descaradamente sobre él amenazándote. ¿Qué exactamente creías que iba a pasar? La boca de Carol se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. El ejecutivo de la aerolínea habló a continuación. Su tono fue definitivo: serás expulsado de todos nuestros vuelos y los procedimientos legales determinarán si cumplir una condena por esto. El mundo entero de Carol se estaba desmoronando. Así no era como se suponía que debía ser. Ella había pensado que tenía el control, había pensado que la elogiarían por su vigilancia. Trató de salvar lo poco que pudo. Me disculparé, puedo explicarle. Nadie quiere sus disculpas. El investigador la interrumpió. Es demasiado tarde. La puerta se abrió de nuevo. Otro agente entró sosteniendo un par de esposas. La respiración de Carol se quedó atrapada en su garganta. No, susurró, estás bajo arresto por información falsa y por información y pánico público, dijo el agente rotundamente. Levántate. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Por favor, no me levanté. La pusieron de pie. Sus manos tiraron hacia atrás de su espalda mientras el acero frío chasqueaba alrededor de sus muñecas. Afuera del aeropuerto había un enjambre de reporteros. Las cámaras destellaban cuando vieron que se la llevaban. Los titulares ya se habían extendido por cada estación de noticias. Asistente de vuelo que mintió sobre amenaza terrorista arrestada. Perfil racias a 35.000 pies. La caída de Carol Beston. Pasajero inocente reivindicado después de una falsa acusación. Su nombre arruinó su carrera. Su vida como la conocía estaba destruida, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Al otro lado de la terminal YF observó cómo se desarrollaba la escena desde la distancia. Se paró cerca de la salida privada donde su equipo de seguridad lo esperaba. Su postura se relajó. No le sorprendió el resultado. Uno de sus guardias dio un paso adelante. Su Alteza, el auto está listo. Yusef exhaló, se enderezó las mangas y dio una última mirada hacia la conmoción que rodeó la caída de Carol Beston. Sabía que esto sucedería desde el momento en que ella comenzó su juego. Cuando salió a la limusina negra que lo esperaba, dejó atrás el caos, las mentiras y la mujer que había tratado de destruirlo, y así, el mundo siguió adelante sin ella. La justicia siempre encuentra su camino, pero el daño ya estaba hecho. Una sola mentira casi arruinó la vida de un hombre inocente, pero al final la verdad prevaleció. ¿Qué piensas de este impactante giro de los acontecimientos? Déjanos saber en los comentarios. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una historia poderosa como esta.